Buen día, en este video vamos a presentar el análisis contable, financiero y de costos de la empresa Nike, basándonos un poco en los estados financieros disponibles de EMIS para el periodo 2021 a 2025 y también basándonos un poco sobre los estados encontrados sobre Nike en el mercado. Esta presentación va a ser realizada con Miguel Velandia y Juliana Perlas. Vamos a dar apertura quiénes somos. Nike es una empresa multinacional estadounidense, líder en el desarrollo, diseño y comercialización de calzado, ropa y accesorios deportivos. Esta marca es conocida a nivel mundial debido a su calidad y a su estrategia. Uno de los capítulos seleccionados de acuerdo a la lectura fue el capítulo 1, que hace referencia a la contabilidad, que son dos, que habla sobre la contabilidad de costos y la contabilidad de gestión. Estas dos contabilidades son fundamentales para Nike debido a que la empresa opera a nivel mundial con diferentes tipos de productos, como los que ya mencioné, que son zapatillas y ropa deportiva. Hablando un poco sobre esos subtemas, tenemos la contabilidad de costos de Nike. En la contabilidad de costos, Nike la aplica debido a que calcula la materia prima, mano de obra, producción, transporte y otros gastos que se relacionan directamente con sus productos, que son las zapatillas y la ropa deportiva. Esto también permite que fijen precios de acuerdo al país, a la temporada o a la demanda. Por otro lado, tenemos la contabilidad de gestión, que esta se basa más que todo en cómo Nike planea, controla y evalúa los resultados. Aquí Nike por lo general compara gastos reales con presupuestos para detectar variación y tomar decisiones como abrir nuevas tiendas, lanzar campañas de marketing o fortalecer sus programas de sostenibilidad. Como último de este capítulo, tenemos que Nike maneja tres tipos de planeación. Según la lectura, encontramos tres tipos: la estrategia, la táctica y la operativa. Nike las aplica en la estratégica cuando define metas generales como aumento de ventas o fortalecer su presencia en el mercado. En la táctica cuando planea, desempeña campañas publicitarias o lanza nuevos productos. En la operativa cuando controla las actividades del día a día como la producción, el transporte y la distribución. Otro de los capítulos es el capítulo 2, que es Data and Presentation Information. Esta le realizamos dos gráficas, realizando unos cálculos en Excel en las cuales obtuvimos estas, que fue en la primera fue la utilidad bruta versus los gastos operativos. Aquí podemos ver que durante los años 2021 y 2025 la utilidad bruta siempre se mantiene por encima de los gastos operativos. Esto demuestra que Nike ha logrado conservar su rentabilidad y controlar sus gastos. Adicional a ello, se observa una ligera reducción de gastos en los últimos años, lo cual indica que una mejor organización interna y una eficiencia de resultados. En la gráfica 2 logramos obtener mediante eh, tres tipos de variables, que fueron ingresos netos, costos y rentabilidad bruta, en la cual identificamos que la gráfica aparecía un aumento constante en los ingresos de Nike. Los costos sabemos que son negativos, pero para poder realizar esta gráfica se pasaron a positivos y logramos identificar que los costos también aumentan, pero en menor proporción, lo que significa que Nike mantiene un buen control de gastos. Y por último, la utilidad bruta se mantiene estable, lo cual es una señal de que la empresa conserva una buena margen de ganancia a lo largo del tiempo. Otro capítulo seleccionado fue el capítulo número 3, que hace referencia a la clasificación de costos. En este logramos identificar que para Nike clasificar los costos correctamente son claves para determinar la rentabilidad de cada producto y además definir la línea que va a mantener o ajustar. Dando inicio como los costos que ellos tienen relacionados, logramos identificar los costos de producción, que son gastos necesarios para la fabricación de productos, que vendrían siendo los pagos a fábricas como la de Vietnam, Indonesia y China. Por otra parte, sería la materia
prima como el caucho, la espuma y el poliéster reciclado que son generalmente usados en modelos como Air Max o Dunks. También tenemos los costos no relacionados con la producción, que vendrían siendo las áreas administrativas, marketing y ventas. Estos gastos son por lo general la inversión de publicidad, promociones y campañas globales, como el famosísimo eslogan Just Do It, y figuras públicas que los pueden llegar a promocionar, como LeBron James o Serena Williams. También encontramos los costos operativos de las tiendas físicas y Nike.com, que es como su página oficial para las compras en línea. Encontramos también los costos directos y los costos indirectos. En los costos directos se asignan directamente a un producto, por ejemplo, al material Flyknit en Nike Zone X, que adicional a ello también serían como los sueldos de los trabajadores que ensamblan el calzado en plataformas asiáticas, debido a que son como un producto más específico que necesita mayor producción. Los costos indirectos, que son como los que apoyan a la producción, pero no se asocian a un producto específico, que vendrían siendo el mantenimiento de las máquinas, electricidad, almacenamientos y también los transportes a centros logísticos como el de Memphis en Estados Unidos. Otro de los costos son costos fijos y costos variables. Qué pena, en la presentación hubo como un error, pero los costos fijos no cambian con el nivel de producción, pero estos vendrían siendo el arrendamiento de oficinas, por ejemplo en Oregon, los sueldos administrativos, la depreciación de maquinaria, las licencias y el software de diseño que necesitan adquirir. Y en los costos variables son el cambio según producción o ventas, que estos tendrían como la materia prima, empaques y transportes en nuevas colecciones, y también las comisiones por ventas en tiendas y plataformas digitales. Por último, tenemos los costos semivariables y los costos de centros en Nike. Tienen en los costos semivariables, tienen una parte fija y una parte variable, debido a que los servicios públicos en planta y el centro de distribución, por lo general, se vendrían calculando con los costos fijos mensuales, más el aumento según a la producción o el consumo energético, especialmente en temporadas como Black Friday. En el centro de costos de Nike, es debido a que Nike organiza sus gastos por centros para controlar la eficiencia, que vendrían siendo la producción, el diseño, marketing y almacenamiento. En la producción serían las fábricas asociadas, como anteriormente hemos mencionado, el diseño en la sede en Oregon, el marketing y campañas y promociones globales, y la logística en el almacenamiento y la distribución. Hola a todos. El siguiente tema que hablaremos el día de hoy es el forecasting. Es el siguiente capítulo que nosotros aplicamos en el proyecto. Esta técnica es utilizada para eh, buscar valores futuros basados en datos históricos que ya tenemos de años anteriores, para que podamos ver las tendencias, para que podamos tomar decisiones estratégicas, eh, y podemos aplicarlo en temas como ventas, costos, producción y planificar nuestros recursos y reducir los riesgos. ¿Cómo nosotros lo aplicamos en nuestros temas aquí en Nike? Pues nosotros tomamos ya los siguientes datos, como ustedes pueden ver acá. Estos datos ya los tomamos de EMIS, de los años anteriores de Nike, de los ingresos y costos que han tenido. Eh, Primero, nosotros tomamos y sacamos los índices. Esto en base al año 2021 igual a 100, que nos permite comparar el crecimiento relativo entre ingresos y costos. Después de esto, sacamos los promedios móviles de 3 años para confirmar las tendencias, ¿sí? Como lo podemos ver acá, está formulado el Excel. Después sigue la regresión lineal por mínimos cuadrados, que nos ayuda a estimar la tendencia futura.
Acá, como lo podemos ver, tenemos una tendencia alcista. Bueno, lo que podemos ver en los resultados es que los índices muestran que los ingresos alcanzaron su punto más alto en el 2024 con un valor de 115,32, mientras que los costos llegaron a 118,42 en 2023, lo que indica que los costos crecieron más rápido durante ese año. Los promedios móviles reflejan una estabilidad en el margen bruto con ingresos promedio de 49.763 millones de dólares en el 2024 y en costos promedio de 26.805 millones de dólares también durante ese año. La regresión lineal arrojó una pendiente positiva de 819,4, lo que indica una tendencia creciente, y el coeficiente de correlación fue de 0,42 de R para ingresos y para costos fue de 0,58, mostrando una relación positiva entre el tiempo y las variables financieras. Acerca de las proyecciones, con base a los cálculos que obtuvimos, eh, proyectamos que los ingresos llegarán a 52.124 millones de dólares en el 2028, como lo tenemos aquí, y en costos de 29.492. Esto significa que Nike seguirá creciendo, pero debe controlar el incremento de sus costos para mantener su rentabilidad. Aquí, como podemos ver en esta imagen, también tenemos la comparación entre el año. Los ingresos, como vemos, es una tendencia moderadamente alcista y los costos también siguen siendo aún más alcistas en comparación a los ingresos. Así que es un aspecto a tener muy, muy en cuenta para la estabilidad que tiene Nike. Esta información es clave para la planeación estratégica, especialmente en decisiones sobre producción, marketing y control de gastos. Con estos datos, la empresa puede anticipar escenarios y mantener su liderazgo en el mercado. El siguiente capítulo que nosotros aplicamos en nuestro proyecto Nike fue el capítulo 5, Summarizing and Analyzing Data. Este capítulo lo enfocamos para analizar los datos mediante diferentes técnicas, como identificar patrones, variabilidad, estabilidad. Utilizamos medidas como promedios, desviaciones estándares, valor mínimos y máximos, el rango. Em, bueno, aparte de esto, pues también aplicamos gráficos como el scatter plot para visualizar relaciones entre los datos y detectar algunas tendencias. Nosotros tomamos los ingresos, costos y utilidad bruta de los últimos 5 años, como lo utilizamos en los capítulos 4 y 2. Mm, También pues podemos ver que el promedio de ingresos fue de 48.027 y con una desviación estándar de 2.763. Esto están en millones de dólares, lo que indica que los ingresos se mantuvieron bastante estables. Los costos tuvieron un promedio de 25.998 millones de dólares y una desviación estándar de 1.716, mostrando poca variación. Y en la utilidad bruta también fue estable con un promedio de 22.029 dólares. Para nosotros hacer la gráfica con la relación entre ingresos y costos, hicimos un gráfico de dispersión con líneas de tendencia. El coeficiente R al cuadrado para ingresos fue de 0,176 y para costos 0,33, lo que significa que la relación con el tiempo es positiva, pero no muy fuerte. Otro de los capítulos seleccionados es el capítulo número 6, que es la gestión de inventario, donde hallamos dos tipos de modelos, que es el EOQ y FIFO. ¿Qué es el EOQ? Es la cantidad económica de pedidos. Este modelo se aplica con datos simulados basándonos en la demanda real de Nike. Estos resultados que obtuvimos fue que EOQ es igual a 346.410 unidades, la demanda diaria es de 48.000 unidades y el punto de reorden es de 480.000 unidades. Esto significa que Nike debe realizar un nuevo pedido cuando el inventario llegue a 480.000 unidades para evitar un quiebre en el stock.
Pero gracias a estos cálculos logramos identificar que Nike, al reducir costos de almacenamiento y mantener un flujo continuo de productos, especialmente en temporadas de demandas, sería un buen resultado. Y en el método FIFO, que es el método de primero en entrar, primero en salir, él también lo realizamos con simulaciones. Estos fueron con 50.000 pares con diferencia a costos de compras. Con el FIFO los primeros lotes, los más económicos, fueron los primeros en venderse, generando un inventario fijo de menor valor. Esto logramos identificar que ayuda a Nike a evidenciar obsolencias, mantener inventarios frescos y reflejar en costos realistas de producción en los productos vendidos. Ya para el siguiente capítulo nosotros decidimos escoger el noveno en vez del 10, este que es Process Costing o costeo de procesos, ya que este método es usado más que todo para empresas que producen grandes volúmenes de artículos tangibles, permiten calcular el costo promedio por unidad considerando materiales, mano de obra, costos indirectos en cada etapa del proceso. Este sistema es bastante clave, es muy clave para asignar costos correctamente, controlar pérdidas, evaluar la eficiencia productiva y se basa en conceptos como unidades equivalentes y distribución proporcional de costos. Bueno, aquí nosotros hicimos un caso hipotético en donde Nike tiene 10.000 unidades estimadas para producir de zapatillas, de los cuales 9.200 se terminaron, 200 quedaron en proceso y hubo una pérdida normal de 500 unidades, lo cual es esperada, y una pérdida anormal de 100 unidades, que representa un desperdicio adicional y esto nos ayuda a entender el balance entre entradas y salidas. Vale, aquí está en esta gráfica lo que está representado aquí en las tablas. De la misma manera, están las entradas, los que se terminaron, las unidades, las zapatillas que se terminaron, 200 que quedaron en work in progress, están en proceso, un estimado de pérdida normal de 500 unidades por alguna X o Y motivo y una pérdida normal que sería raro que pierdan unos 100 unidades. Ya para el segundo paso, mostraremos cómo las unidades que no están completas las convertimos en equivalentes para asignar costos correctamente. Para materiales tenemos 9.500 unidades equivalentes, por lo que los materiales se aplican al inicio. Para conversión, mano de obra y SIF tenemos 9.420 porque el Work in Progress solo está al 60% completo. Esto asegura que los costos se repartan proporcionalmente. Por último, nosotros decidimos seleccionar el capítulo 17, Financial Performance Measurement, en donde nosotros seleccionamos los últimos 5 años al respecto con el desempeño financiero de Nike. Para esto nosotros escogimos los tres grupos de indicadores que se presentan en el capítulo: rentabilidad, liquidez y apalancamiento. Ya los vamos a ver en las siguientes páginas, ya que el objetivo es entender si la empresa es rentable, si tiene capacidad para cumplir sus obligaciones y cómo maneja su nivel de deuda en comparación a lo que tenemos aquí. Vale. ¿Cómo nosotros evaluamos la parte de la rentabilidad? Primero, revisamos los márgenes, el margen bruto, el margen operacional y el margen neto. El margen bruto se mantuvo entre el 44% y el 47%, lo que indica que hay estabilidad en costos. En la parte operacional bajó de 15,9 a 8,15% en 2025, mostrando que los gastos operativos crecieron. Y para el neto, el margen neto también disminuyó del 12,86 al 6,9, lo que refleja menor utilidad final.
En el gráfico de barras vemos claramente que los márgenes siguen positivos, pero con tendencias a la baja en los últimos años. En la segunda parte tenemos liquidez. Para utilizarla usamos el current ratio y el working capital. El current ratio se mantuvo en todos los años por encima del 2, así que eso significa que Nike puede cubrir sus deudas de corto plazo sin ningún problema. El working capital bajó de 17.483 a 12.796, lo que indica que la empresa está usando más recursos para poder operar. En el gráfico podemos observar cómo vemos esta tendencia. Hay buena liquidez, pero con reducción del capital disponible. Después tenemos el último que sería el apalancamiento, ¿sí? Como podemos ver, el debt to equity y el debt to asset. Deuda a lo que viene siendo sus ganancias, ¿sí? Se mantuvo del 1.6 al 1.9, lo que indica que hay un nivel moderado de endeudamiento, y el debt to asset estuvo alrededor del 0,62, mostrando que la deuda representa un poco más del 60% de los activos. En el gráfico de barras podemos ver cómo estos ratios son estables sin números bruscos. Como conclusión, nosotros podemos mencionar que Nike es una empresa sólida, tiene buena liquidez y sigue siendo positiva, puede cubrir sus obligaciones, aunque tenga tendencias a disminuir, tiene que vigilar para que pueda mantener la rentabilidad. El nivel de deuda es controlado, lo que le da flexibilidad financiera. Esto significa que Nike está en una posición segura, pero debe cuidar sus costos y márgenes para seguir creciendo. Muchas gracias.